Buenas noches, hermanos. Les damos la bienvenida. Este es su programa Misericordia y Justicia. Les damos la bienvenida en nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México. Gracias por acompañarnos. Bueno, vamos a iniciar con lo más importante, con nuestra oración. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Espíritu Santo, santifica todo lo que piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de nuestro Señor. Amén. Pues nuevamente, bienvenidos, hermanos. Y pues el día de hoy vamos a hablar de la vida de una santa que pues es muy conocida. También es muy conocida por la relación que tuvo de amistad, de a ella veía a San Francisco de Asís como su maestro. Incluso ella se nombraba la primera plantita del jardín plantado por San Francisco de Asís. Sí, estamos hablando de Santa Clara de Asís, la cual el día de ayer, 11 de agosto, nuestra iglesia celebra su fiesta. Y bueno, vamos a descubrir cómo la vida de esta gran santa es una vida hermosa. Incluso el Papa Alejandro IV, en su canonización, la definió de esta manera, la define de esta manera. Santa Clara es como vaso de humildad, joyero de castidad, ardor de caridad, dulzor de benignidad, vigor de paciencia, lazo de paz, comunión de vida familiar, afable en el trato, apacible en todo y siempre amable. Bueno, fue muy grande, lo que ella recorrió, a dónde llegó espiritualmente. Bueno, vamos a decir que Santa Clara es patrona de la televisión. Vamos a ver más adelante el por qué. Es patrona de los guardas de faro, de los pescadores, de los navegantes. Y bueno, vamos a ver que nuestro Señor la dotó de grandes dones y carismas. Le concedió el don de hacer grandes milagros de sanaciones, y con la simple fórmula de hacer la señal de la cruz, ah, tan solo esto bastaba para que muchos enfermos se sanaran por la intercesión de Santa Clara. Bueno, vamos a hablar un poco de su vida, que es muy, muy interesante. Santa Clara nació en Asís, en Italia, en el año 1193. Su papá era un caballero rico, poderoso. Su madre, de nombre Hortolana, era pues descendiente de una familia noble, feudal. Era una mujer pues muy cristiana, y esto, bueno, pues ella se lo transmitió a sus hijas. Desde muy pequeña, Santa Clara, pues se vio dotada
de muchas virtudes, ajá, a pesar de que pues ella vivía en un ambiente donde pues reinaba pues la riqueza, ajá, y bueno, los vicios, los lujos. Ella desde pequeña, su gran, digamos, su gran amor por nuestro Señor la llevó a tener una vida desde muy pequeña de oración, de penitencia. Ella siempre mostró un desapego, un desagrado hacia las cosas del mundo, hacia los lujos, ajá, y su gran amor era y su gran deseo era crecer cada día en su vida espiritual. Ella vivía en un palacio ya que pues su familia pertenecía a la nobleza. San Francisco, recordemos, sí, venía de una familia rica, pero no se comparaba con la familia de Santa Clara, ya que ella era parte de la nobleza. Y bueno, su papá, debido a que, bueno, era un caballero poderoso, pasaba mucho tiempo de viaje, por lo que su mamá, pues se encargaba básicamente de la educación de sus hijas, ajá. El matrimonio de sus padres, tuvieron tres hijas, Clara, Catalina, y Beatriz. Bueno, ¿a qué se dedicaban? Bueno, ellas aprendieron pues labores, hacían labores, digamos, artesanales como hilar, tejer, ah, y esto le serviría mucho a Santa Clara más adelante, ya que esto se los enseñaría a, bueno, a sus hermanas de congregación. Hay una anécdota importante cuando la mamá de Santa Clara estaba embarazada. Ella le pedía, hacía mucha oración, iba a la iglesia y le pedía mucho a nuestro Señor por su bebé, que naciera bien. Entonces, en una ocasión, ella estando en oración, oye una voz que le dice: no temas, mujer, porque alumbrarás felizmente una luz que hará más resplandeciente a la luz misma. Digamos, por esta experiencia que tiene su mamá estando embarazada, cuando nace su bebé Santa Clara, ella quiso que llevara este nombre, Clara, ajá, confiando pues en esa visión que ella había tenido, y confiando en que se cumpliera esa promesa, que esta niña fuera luminosa. Y bueno, su mamá, Santa Clara, siempre contó que su mamá fue quien la enseñó a rezar, asistir frecuentemente a la Santa Misa, a la iglesia, la llevaba para que la acompañara para escuchar las predicaciones. Eh, También otra cosa que aprendió de su mamá desde niña, amaba mucho, se compadecía mucho por los pobres. Ajá. Eh, por ejemplo, se cuenta que la servidumbre veía muy frecuentemente que la comida que, bueno, era destinada para ella, muchas veces Santa Clara se la enviaba a los pobres. Incluso antes de entrar al convento, Santa Clara deja como indicado cómo quiere que se reparte la parte de la herencia que le tocaba de sus papás. Y bueno, ella la destinó para los pobres.
En ese entonces, cuando Santa Clara era pues muy, muy jovencita, ya se oía hablar de los hermanos menores, como se les llamaba a los seguidores de San Francisco. Y bueno, Clara empieza a tener pues compasión, le gusta oírles hablar. Entonces ella, pues a escondidas muchas veces de su familia, acudía a oír las predicaciones de los franciscanos. Ujú. Y bueno, ella ya veíamos que desde niña, pues era muy importante para ella su vida en oración, su vida de penitencia, incluso aún viviendo en la casa de sus padres, en el palacio, ella ayunaba y llevaba bajo sus vestidos muy elegantes otros vestidos ásperos para hacer penitencia. Sus papás, al verla, pues digamos, tan distante de la vida que normalmente una joven llevaba, se empezaron a preocupar. Ajá. Y entonces empezaron a buscarle un pretendiente y tuvo muchos, pero ella siempre pues era muy, muy reservada, discreta, incluso ella nunca buscaba la admiración como las demás jóvenes. Ella, su preocupación, su alegría era ocuparse de los pobres, asistir a la iglesia, ajá. Y incluso ella le da, cuando San Francisco de Asís está pues arreglando la iglesia de San Damián, le hace una fuerte contribución. Y les digo, poco a poco, pues le empieza a llamar la atención, le atrae la vida espiritual, la vida que llevaban los franciscanos. Ajá, ella se sentía muy entusiasmada por el espíritu de pobreza, ajá, de dejarlo todo para entregarse al Señor. La conversión de Santa Clara hacia, hacia pues dejar todo y irse a vivir esa vida de pobreza cerca de nuestro Señor, se lleva a cabo esta conversión. Ella se convence cuando escucha un sermón de San Francisco de Asís. Ella tenía 18 años. En esa ocasión San Francisco de Asís predicó en la Catedral de Asís los sermones de la Cuaresma. Entonces San Francisco de Asís digamos, sermones de Cuaresma insistía mucho para que la gente se librara de las riquezas, de los bienes, del apego a los bienes materiales. Entonces Santa Clara, al oír estas palabras, al oír pues estas exhortaciones de San Francisco de Asís, donde decía que el tiempo había llegado, que era el momento para para acercarse a nuestro Señor, pues estas palabras llegaron muy, muy al fondo de su corazón, de su alma, y Santa Clara, pues con estas reflexiones de San Francisco, pues vino a reafirmar todo eso que ella ya venía sintiendo desde niña. Ella meditó mucho, mucho aquellos sermones que escuchó de San Francisco de Asís. Entonces, ella toma la decisión de responder al llamado de nuestro Señor y valientemente se decide.
Incluso una de las sirvientes de Santa Clara dice que después de esto Santa Clara se reunió en varias ocasiones con San Francisco de Asís sin que su familia supiera. Ajá, y de esta manera fue preparando su corazón para dar ese paso definitivo, entregarse a nuestro Señor. Clara sabía que el hecho de tomar esta decisión, pues de entregar su vida a nuestro Señor, le iba pues causar pues un problema muy grande en la familia, ya que la gente rica generalmente no veía con buenos ojos a los franciscanos, ya que pues en sus sermones, en sus prédicas, pues criticaban fuertemente pues esa vida pues de tantos lujos y de pues no compartirlo con los hermanos, esos grandes privilegios, lo señalaban con mucha valentía San Francisco. Por eso es que Santa Clara pues sabe de antemano que su familia pues no va a aceptar. Pero Santa Clara Valiente, ella está decidida y sabe que la única manera de tomar pues la vida, de entregar su vida al Señor era escapando. Entonces ella huye de su casa un domingo de Ramos en 1212. Era la noche del 18 al 19 de marzo, domingo de Ramos. Entonces Santa Clara se fuga de su casa, pues a escondidas, y llega a la iglesia de la Porcíncula. Ajá, y al llegar ahí, de rodillas ante nuestro Señor, San Francisco le corta el cabello, y ahí Santa Clara hace la promesa de renunciar a las riquezas, a las comodidades, y decide dedicar su vida a la oración, a la pobreza, a la penitencia, a los hermanos más necesitados. San Francisco, aquella noche, aquel domingo de Ramos, cuando escapa Santa Clara de su casa, no tenía un programa concreto que ofrecerle a Santa Clara, ya que pues los franciscanos pues eran solamente hombres. Entonces, pues San Francisco seguramente se preguntó qué iba a hacer con ella, debía incorporarla a a su orden, qué iba a hacer. Entonces, pero bueno, San Francisco de Asís optó por esperar del Señor, que el Señor le manifestara cuál iba a ser su voluntad para Santa Clara. Entonces, bueno, pues la llevan con los a un monasterio de las benedictinas, y ahí está un tiempo. Después se va a otra iglesia, y posterior hasta que llega bueno, al convento de San Damián. Bueno, cuando sus familiares se enteran de la huida de Santa Clara, pues estos se enojan mucho, ¿verdad? Van a buscarla, regresarla, así sea la verdad, pero Santa Clara se agarra de los manteles del altar, y en ese momento descubre su cabeza. Entonces su familia ve como pues ese pelo tan hermoso que ella tenía pues ya no estaba. Ella había
renunciado, había dado ese paso de entregar su vida a nuestro Señor. Entonces, sus familiares vieron que pues no, que ella ya había decidido pues cuál iba a ser su vida, su misión, y entonces, bueno, pues ya la dejan, ajá, y y así, fíjense, así con Santa Clara, San Francisco entiende pues digamos, una profecía que él tuvo cuando él está iniciando la obra. Ajá. Eh, Cuando San Francisco, después de su conversión, estaba trabajando, estaba arreglando la iglesia de San Damián, ella, dijo, él en una ocasión estando arreglando y por inspiración divina, empezó a gritar, ajá, decirle a la gente que vivía en la proximidad cerca de la iglesia de San Damián, empezó a gritar: venir y ayudarme en la obra del monasterio de San Damián, pues con el tiempo morarán en él unas señoras con cuya famosa y santa vida religiosa será glorificado nuestro Padre Celestial en toda su santa iglesia. Y así pasó. Ahí fue donde finalmente llega Santa Clara al monasterio de San Damián. Y fíjense, después de 15 días de la huida de Santa Clara, su hermana Inés, movida por el Espíritu Santo, huye también de su casa y se va con Santa Clara. Entonces llega y le confiesa que ella quería también consagrar su vida al Señor. Y bueno, Santa Clara se alegra mucho, y le dice a nuestro Señor: doy gracias, Señor, por mi hermana, porque ha atendido mi solicitud en favor de ti. Pero bueno, pues cuando su familia se da cuenta de que su hermana también se había ido a vivir con Clara, bueno, pues se enojan muchísimo y no solamente va la familia, sino llevan pues guardias para llevarse a Inés. Entonces la sacan, la sacan del lugar, y bueno, Inés no quiere apartarse de Santa Clara, pero pues a estos hombres, a la familia no le importa, la golpean, se la llevan a rastras, ajá, y bueno, Santa Clara sufre mucho porque oyendo pues los gritos, pedirle ayuda de su hermana. Santa Clara lo único que: ayúdame, para que pues mi hermana, para que mi hermana, pues no se la lleven, ajá, ayúdame pues a que pues estos hombres no la separen de ti. Y entonces, nuestro Señor, claro que atiende la súplica de Inés y de Santa Clara, ajá, y entonces, de camino, Inés cae, ella estaba muy golpeada, muy lastimada, y cae, y entonces, ven, tratan estos hombres que llevaba la familia de ponerla de pie, de llevársela, ajá, y entonces, pues con sorpresa, ven que no la pueden así
todos estos guardias, hombres, la familia, no la pueden levantar. Ajá. El cuerpo de Inés parecía que, era, pues, no sé, era compuesto de hierro, o sea, y que no la pudieron, de ninguna manera la pudieron levantar para llevársela. Entonces, cuando Santa Clara le van a avisar, ella rápido llega al lugar y ruega, Santa Clara le ruega a sus parientes que pues que la dejen, por favor. Y entonces los parientes, al ver que no la pueden mover, entonces se retiran y Inés se levanta jubilosa. Ajá, y se consagra con Santa Clara a nuestro Señor. Y bueno, San Francisco de Asís fue pues su maestro. Y bueno, no conforme, cuando pues Santa Clara ya está digamos, en el monasterio de San Damián, poco a poco empiezan a llegar otras jóvenes y bueno, esto para nada le gustaba al enemigo, al demonio. Él no estaba contento, con pues esa entrega que había en el convento de San Damián. Y entonces, bueno, el enemigo tienta a Santa Clara de diferentes maneras, la molesta, incluso pues llegó, ¿verdad?, a golpearla. En una ocasión, fíjense, en una ocasión, Santa Clara pues va pasando frente a una puerta muy pesada del monasterio y esta puerta cae sobre Santa Clara. Entonces, pues se asustan mucho y acuden a algunos frailes pues, ellos pensaban que estaba muerta porque pues esta puerta era muy pesada y cuando levantan esta puerta, Santa Clara estaba ahí, no había sufrido ningún daño. Ajá, ella decía que ella sentía como si hubiera tenido encima un pequeño manto, pues nuestro Señor la protegía. Y bueno, eh, Santa Clara, desde el comienzo de su vida religiosa en San Damián, quiso, quiso ser toda de nuestro Señor, vivir conforme a los consejos de San Francisco de Asís, en pobreza total, llevando una vida austera, una vida de penitencia. Y así lo hizo Santa Clara durante pues todos sus años entregada a nuestro Señor. Incluso imaginemos, ella que pertenecía en la nobleza con todas las comodidades, ella en el convento, ella no tenía ni una cama, ella se acostaba pues en el piso, su almohada pues era una piedra, ella pues comía muy poco, hacía mucha penitencia, incluso pues su humildad, ella quiso vivir también. Cuando a ella la nombran como abadesa, como superiora del convento, pues ella sufrió mucho, ella no quería aceptar pues este cargo, ya que ella prefería ser la servidora de todas sus hermanas. Ajá. Y acepta el cargo, pero ella pone como regla para la congregación que la abadesa, la superiora, siempre debe ser la sierva de todas sus hermanas. Y bueno,
ella daba ejemplo de trabajo, de servicio, a ella no le importaba hacer los trabajos más pesados, incluso ella pues se preocupaba mucho, mucho por sus hermanas de comunidad, les lavaba los pies, ella contentaba con tener una túnica muy sencilla. Cuando ella veía que una de sus hermanas tenía, digamos, una túnica mucho más sencilla o quizás más gastada que la de ella inmediatamente se la quitaba y pues se la daba. Eh, También, bueno, ella pues llevaba esa vida de penitencia. Incluso ella se mandó confeccionar digamos, como un fondo de piel de cerdo y lleva esta túnica que llevaba debajo de sus vestidos, este, tenía incluso los pelos y las cerdas del cerdo del lado digamos, del lado de la carne. ¿Para qué? Para hacer penitencia. Ella les hacía toda clase de servicios, estaba al pendiente de todo lo que necesitaban sus hermanas, incluso era la última que se iba a dormir para fijar que todas estuvieran bien, incluso ella como buena mamá pasaba y las arropaba. Su vida de oración. Para Santa Clara, la oración era su gran alegría, era el manantial de todas las gracias, era el manantial con que pues ella obtenía para ella, para su congregación, todas las gracias que necesitaba. Ah, y ella acostumbraba a pasar muchas horas en oración, en la noche, ajá, y pasaba mucho, mucho tiempo en oración, incluso no era raro encontrarla postrada en éxtasis cuando hacía su oración. Eh, Muchas veces la encontraban cubierta de lágrimas, eh, de sentir, de estar en oración, de sentir el amor de nuestro Señor. Y qué decir de cuando meditaba la pasión de nuestro Señor. Ella sufría mucho. Ajá. Y dicen sus hermanas que cuando ella salía de estar en oración, su semblante irradiaba felicidad. Ajá. Bueno, ella durante los 42 años de que duró de su vida consagrada, ella, ella pues decía que pues la oración era el momento más feliz para ella. Y bueno, ella hacía fuertes sacrificios, ajá, y cuando le preguntaban si estas penitencias, si no eran, pues, eran excesos, ella contestaba, estos excesos son necesarios para la redención. Sin el derramamiento de la sangre de Jesús en la cruz no habría salvación. Y ella añadía, hay unos que no rezan ni se sacrifican, hay muchos que solo viven para la idolatría de los sentidos. Ha de haber compensación, debe de haber compensación. Alguien debe de rezar y sacrificarse por los que no lo hacen. Si no se estableciera este equilibrio espiritual, la tierra sería destrozada por el enemigo. Y entonces, pues Santa Clara por eso ofrecía
pues grandes penitencias a nuestro Señor por todos los pecadores. Santa Clara, a pesar de que pues vivía, hacía mucha penitencia, era una mujer feliz. Ella se sentía amada por Dios y bueno, pues la oración era un encuentro con su amado. Por eso solía decir que la oración, ajá, la oración era la alegría de su vida. Ajá. Y bueno, sus hermanas declararon que siempre, ella la recordaban siempre alegre, contagiaba a los demás con su alegría, nunca la vieron enojada, ajá, y, y bueno, incluso decían sus hermanas que cuando ella volvía de estar en oración, eh, la veían tan alegre que parecía que venía del cielo. Y bueno, su oración era muy poderosa y prueba de esto es que muchos sacerdotes, obispos, cardenales y hasta el Papa acudían a ella para pedirle pues oración, su oración por sus necesidades. Ajá. Por eso, una de las principales obligaciones de las clarisas sigue siendo, ajá, orar por todas las necesidades de la iglesia y de el mundo. Eh, bueno, el amor que Santa Clara tenía a nuestro Señor Jesús y a la Virgen María. Cuando Santa Clara comulgaba, ella permanecía mucho, mucho tiempo en oración. Incluso Santa Clara pues se confesaba frecuentemente y recibía a nuestro Señor pues todas las veces que era permitido, porque en aquellos tiempos no era como hoy, que nosotros podemos acudir todos los días y recibir a nuestro Señor. En ese tiempo no era así. Entonces, incluso cuando ella estaba enferma, porque duró muchos años enferma, ella pues se incorporaba para recibir a nuestro Señor. Amaba tanto a nuestro Señor que ella misma, incluso ya enferma, le confeccionaba los corporales para todas las iglesias del Valle de Asís. Ajá. Cuando ella escribió pues la regla de su congregación, ella ordenó que las hermanas se debían de confesar al menos 12 veces al año y comulgar por lo menos 7. Les digo, no era como ahora. Ella se emocionaba hasta el punto que les digo, a veces pues permanecía en éxtasis mucho tiempo cuando recibía a nuestro Señor. Ajá. Incluso en algunas ocasiones se le aparecía el niño Jesús como un niño pequeño. Santa Clara gozaba mucho escuchando la palabra de nuestro Señor y aunque ella pues no había estudiado letras, sabía leer, le gustaba mucho oír a los predicadores. Ajá. Eh, y posteriormente, pues muere San Francisco de Asís, él muere y bueno, pues ella participa, ella está ahí cuando muere San Francisco de Asís, muere el 3 de octubre de 1226. Santa Clara viviría todavía 27 años más.
muy enferma, pero vivió 27 años más después de San Francisco de Asís. Pero bueno, pues San Francisco, ya estando enfermo, se va un tiempo digamos, al monasterio de San Damián, y ahí San Francisco escribe para ellas unas normas de vida, o escribe cómo debían de vivir las clarisas, que primero eran llamadas las damianas. Ajá. Y bueno, estas reglas, esta forma de vida que les propone San Francisco de Asís, bueno, es una vida de pobreza, de austeridad, y bueno, esto Santa Clara siempre lo defendió. Ajá. Eh, Santa Clara duró 21 años, digamos, de abadesa del convento. Y decimos que ella siempre luchó con esto, porque incluso algunos papas preocupados, pues, por cómo es que una congregación de religiosas, de mujeres, iban a vivir, pues, de la caridad. Entonces, pues ellos quisieron cambiar esta regla de la congregación. Y bueno, Santa Clara siempre defendió pues tener este privilegio, el privilegio de la pobreza para su congregación. Ajá. Eh, y bueno, ¿qué podemos decir de los dones, de los regalos que nuestro Señor pues le hizo a Santa Clara? El del conocimiento sobrenatural. Ajá. Nuestro Señor le daba a conocer, por ejemplo, cuando una de sus hermanas estaba enferma o tenía un problema. Ajá. Y incluso nuestro Señor le regaló pues este don. Ella sabía cuando llegaba una joven a la congregación, ella sabía si esta joven iba a perseverar. Ajá. Y bueno, tenía el don de éxtasis, ya hablamos de esto frecuentemente en la oración, pues quedaba en éxtasis. Nuestro Señor le concedió el don pues de hacer, que por su intercesión nuestro Señor obrara milagros de sanaciones de enfermos. Ajá. Y simplemente con Santa Clara hacer la señal de la cruz sobre los enfermos, muchos eran sanados. Ajá. Muchas, les digo, principalmente de sus hermanas, pues quedaban sanas cuando estaban enfermas, acudían a Santa Clara. Ajá. Santa Clara tuvo una larga enfermedad, estuvo enferma 27 años en el convento de San Damián, soportando muchos sufrimientos a causa de su enfermedad. Y cómo lo vivía, vivía estos grandes dolores, pues con paciencia, entregándoselos a nuestro Señor. Y ella, ¿qué hacía mientras estaba pues en cama? Ya les digo, cosía los corporales para el altar, atendía pues a la gente que venía a pedir su ayuda. Ya decíamos, sacerdotes, cardenales, obispos, hasta el mismo papa, pues acudían a ella a pedirles consejo. Eh, este, y también dedicó mucho este tiempo a meditar la pasión de nuestro Señor. Ajá. eh, iban los frailes y le leían
le leían la pasión de nuestro Señor, principalmente cuando ella ya estaba muy, muy mal, y ella decía esta frase: desde que me dediqué a pensar y meditar en la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, ya los dolores y sufrimientos no me desaniman, sino que me consuelan. Y bueno, finalmente muere el 10 de agosto de 1253 a los 60 años de edad. Duró 41 años de ser religiosa, ajá, y 2 días antes de su muerte, su, digamos, su regla, de su congregación se aprobó, fue aprobada, ajá, así es que, por lo que ella tanto luchó, les digo, de defender que vivieran en la pobreza, en la austeridad, y bueno, San Francisco, cuando está también ya muy enfermo en el convento de San Damián, ahí él escribe ahí con ella la regla de vida para las clarisas, incluso escribe una el cántico de las criaturas, y también pues una oración muy bella para las clarisas. Fíjense, algo también importante es que su mamá, la mamá de Santa Clara, y su otra hermana Beatriz, ellas también entraron después al convento, ajá, incluso como Santa Clara no le gustaba que la reconocieran, por ejemplo, cuando nuestro Señor obraba esos grandes milagros, sanaciones de los enfermos, Santa Clara, hacía, les digo, la señal de la cruz a los enfermos, les hacía oración y luego los mandaba con su mamá, para así, si quedaban sanos los enfermos, decir que había sido su mamá. Y bueno, Santa Clara muere el 11 de agosto, ajá, y bueno, posteriormente la iglesia de San Jorge será convertida, se convierte en la Basílica de Santa Clara. Ahí permanecen sus restos, ajá, y fíjense, después, a los 17 días, o sea, el 27 de agosto de ese mismo año, muere su hermana Inés, esa hermana que también la siguió cuando ella huyó al convento. Después de la muerte de Santa Clara, nuestro Señor comenzó a obrar grandes milagros por su intercesión. Ajá. Muchos enfermos, al asistir simplemente pues al sepulcro de Santa Clara, pues empezaron a quedar sanos. Por ejemplo, había un niño pues que tenía una enfermedad mental y su papá estaba desesperado. Entonces, él lo lleva, este papá lleva a su hijo al sepulcro de Santa Clara, y entonces hace esta oración: oh Virgen Santísima, oh Clara, digna de veneración para todo el mundo, a ti te ofrezco a mi desgraciado hijo, de ti imploro con toda instancia su salud. Lleno de fe, acudo presuroso a tu sepulcro. Y colocó simplemente con colocar a su hijo ahí en el sepulcro, pues este jovencito, este niño queda sano, queda libre de aquella enfermedad mental. Ajá. Y bueno, el proceso de beatificación, de canonización de Santa Clara,
inició 2 meses después de su fallecimiento. Ajá. Y Santa Clara fue canonizada 2 años después de su muerte, así como también San Francisco. Ujú. Y bueno, algo importante, porque es patrona de la televisión. Ya decíamos que Santa Clara duró mucho, mucho tiempo en cama, enferma. Entonces, en una Navidad, en la última Navidad que ella pues estuvo en vida en 1252, todas sus hermanas, las cuidaban, asistieron pues a las festividades, a la iglesia, a las ceremonias, y ella pues se quedó sola. Entonces pues todas se habían ido a la iglesia de San Francisco. Entonces ella pues se quedó y le pidió a nuestro Señor, le manifestó que pues ella hubiera querido estar en esa misa, en esos momentos pues que nace el niño Dios. Y entonces, pues en la pared de su cuarto, ella puede ver, o sea, sin estar presente, ella puede ver toda, pues como si hubiera estado ahí en la Santa Misa, todas las celebraciones, el arrullo del niño, ella puede ver todo. Entonces, cuando regresan, pues sus hermanas le empiezan a contar, ¿no? Y entonces Santa Clara pues les dice que, sí, pasó esto y qué hermoso fue este momento. Entonces quedan sorprendidas, ¿cómo puedes saber eso? Y pues bueno, pues nuestro Señor le concedió el ver pues la celebración como si estuviera viendo la televisión. Por eso es que es patrona de la televisión. También es patrona de los que sufren asaltos. Y es que ella en una ocasión pues llegan a Asís, pues los piratas, eran los sarracenos. Entonces, pues ella está al frente del convento y temen que pues estos hombres entren al convento. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace Santa Clara? Toma al Santísimo y pues se dirige a la puerta y se pone en oración, ajá, y le dice a nuestro Señor: Señor, guarda tú a estas siervas tuyas, pues yo no las puedo guardar. Entonces ella oye una voz, nuestro Señor, que le dice: yo te defenderé siempre. Ajá. Entonces, Santa Clara también pide por Asís, por la ciudad, diciéndole a nuestro Señor: Señor, defiende por favor a esta ciudad. Y ella escucha nuevamente la voz de nuestro Señor, que le dice: la ciudad sufrirá muchos peligros, pero será protegida. Ajá. Y entonces ella voltea y con mucha confianza les dice a sus hermanas: no teman, porque no va a pasar nada. Y así es. Los sarracenos se marchan y sin causar daño alguno. Bueno, pues, ¿qué podemos decir después de haber escuchado un poquito de la vida de esta gran santa, de esta gran ejemplo, esta mujer que teniéndolo pues todo, una vida resuelta, una vida materialmente sin ningún apuro, ella decide
por el Señor, decide entregar su vida. Ella, su gran anhelo es nuestro Señor. Ella no quería poseer nada más que a nuestro Señor. Y esto es lo que ella pues exigía a todas y se sigue, ¿verdad? A todas las clarisas. Para ella la pobreza era la reina de la casa. Ella rechazó toda posesión, ajá. Incluso les digo, los papas, pues se resistieron un poco a darles este privilegio de la pobreza. Para Santa Clara, la pobreza era el camino, ajá, por el cual uno puede, pues, alcanzar la perfecta unión con nuestro Señor. La vida de Santa Clara fue una constante lucha por desapegarse de todo. Ajá. Ella solamente quería poseer a nuestro Señor. Y bueno, la pobreza también, Santa Clara la entendió como medio para abandonarse totalmente a la providencia, a la misericordia de nuestro Señor. Eh, y bueno, al igual que San Francisco de Asís, ella veía que al vivir pues esta pobreza, esta renuncia, ella pues estaba imitando a nuestro Señor. Ajá. Y bueno, pues sigamos, ojalá que sigamos pues estas enseñanzas, estos ejemplos de nuestros santos y en este caso de Santa Clara de Asís. Santa Clara de Asís que nos enseña que lo más importante es poseer a nuestro Señor. Ajá. Nos enseña también que pues debemos de dejar esas preocupaciones principalmente materiales, de dejarlo todo en las manos de nuestro Señor. Ella entendió muy bien esto, por eso defendió el vivir pues esa pobreza total. Ajá. Y pues ojalá que pues esto nos quede claro. Y hoy escuchaba también pues esta reflexión, el vivir, el vivir pues con tantas cargas, preocupaciones por el dinero, por las cosas materiales, por lo que tenemos, por lo que no tenemos, nos lleva a vivir pues con muchas cargas. Y Santa Clara entendió muy bien el vivir, el vivir como niño. Los niños vemos que viven una vida pues sin preocupaciones. ¿Por qué? Porque saben que pues está su familia, sus papás, los cuales van a proveer en todas sus necesidades. Santa Clara entendió que tiene, y todos tenemos un papá que está al pendiente de nosotros. Santa Clara renunció a todo apego material, para abandonarse en las manos de nuestro Señor. Sigamos el ejemplo de Santa Clara y veamos cómo vivía ella, feliz, contenta, alegre, sin poseer nada materialmente, solo a nuestro Señor, quien nos da la verdadera felicidad. Pues hermanos, muchas gracias. Y qué decir de Santa Clara, hay muchas películas, pues mucho texto donde podemos seguir profundizando
de su vida. Hermanos, pues muchas gracias, bendecidas noches y Dios mediante nos vemos la siguiente semana. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Santa Clara y todos los santos y santas del cielo, rueguen por nosotros. Gracias, bendecidas noches.